Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente este jueves 27. Muy buenos días, mañana lluviosita, muy Súper deliciosa. agradable. Sí, más que a nosotros nos encanta el clima, ¿sí, verdad? Nos encanta nublado y si tiene bruma, mejor. Sí, creo que habrá quienes son team calor, pero Ay, no. nosotros nos fascina. Ya sé que tiene como el tráfico y todo eso, pero creo que siempre hay y es más rico como la mañana así con lluviecita, O ¿no? sea, tráfico siempre hay. Y ahora tráfico con calor, no. Sí, no. ¿Cómo has estado, Su? Todo muy bien, excelente. ¿Y Qué tú? gusto. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que me acordaba de nuestro programa anterior y me quedé con varias dudas y creo que tú como experta en ciertos temas nos vas a poder ayudar hoy a tener un poquito más de entendimiento. Me gustaría que habláramos de algunas cosas interesantes partiendo del programa de Tetrix, ¿te acuerdas que platicamos la vez pasada? Y bueno, que hablábamos de la importancia o del papel importante que tenía Nintendo en el lanzamiento en ese entonces del que era el Game Boy, ¿no? Sí. Con el juego de Tetris. Y me puse a pensar cómo habría sido, porque te tengo que comentar que soy fan de esa época, de los 80s, Por y dos, sí. la verdad es que se me hace tan interesante y tan bonita esa época. Creo que ahora ya es vintage, ¿será? O no sé. Pero fíjate que me llama mucho la atención. Yo honestamente no soy como, o sea, mi cruce por los videojuegos, ahora que lo veo, sí fue importante, pero desde un punto de vista más experimental. Te voy a platicar un poquito de mis acercamientos que tuve con los Reyes Magos. Oh, a ver. Y también con un primo o con mis primos que tenía que nos invitaban a jugar en aquel entonces. Ujú. Pero aquí tú como experta, cuéntame, si no mal recuerdo y dirán ahí los documentos en la historia, no es tan grande esa historia de los videojuegos como uno pensaría. Bueno, es como relativamente, ¿qué será? Unos 35 años más o menos. Mira, creo que larga depende de a quién le preguntes. Si nos preguntas Mm. a nosotros, que somos de los 80, es muy corta. Es muy joven. Es un clásico. No es vieja, Es un, es ya, clásico. esperemos que ya nos den placas para circular todos los días. Pero fíjate, justo de eso, cuéntame, o por ahí sé, y tú que eres un poquito más gamer en este sentido, sé que por ahí de los años 70 empezó a surgir el origen, por así decirlo, de las consolas, y si no mal recuerdo era una consola que se llamaba Magnavox o algo así, ¿no? Así es. Eh, por ahí también, y eso estaría interesante que lo investigáramos un poquito más, no sé, y tú me dirás, ¿es cierto que fueron, que me comentaban que era como un invento de un militar o...? Sí, yo también tengo entendido que Ajá. fue un militar que estaba en momentos de ocio Ujú. y pues de hecho también se le podría atribuir mucho la parte de programación orientada a objetos más que para datos. Ajá. Y era un Pong muy sencillo Mm. y movías dos plaquitas, una del lado derecho, otra del lado izquierdo y un píxel iba navegando entre estas dos y el chiste era no permitir que te metiera gol o que traspasara tu plaquita. Entonces tú mediante unas perillas Ajá. ibas subiendo y bajando estas plaquitas para que Como chocara el simulando la píxel. raqueta, como si fuera, ¿no? Así es, correctamente. Sí, ya lo recuerdo. A lo mejor muchos de que pues, no estuvieron en esa época o no tienen tan presente. Yo recuerdo que se desarrollaba en 8 bits. Tanto los gráficos como el audio era como muy. Supongo que el tipo de juegos era con base a lo que se tenía, ¿no? Era como vamos a hacer lo que podamos con lo que tengamos a la mano. Así es, de hecho hay una anécdota, no una anécdota, sino Ajá. un debate actual de que se preguntan por qué los videojuegos de antes eran más complicados que los de ahora. De hecho, muchas veces ponen a niños de ahora a jugar juegos de antes Ajá. y no pueden pasar del primer nivel.
Y esto tiene una razón muy sencilla. Cuéntame. No es que antes hayamos sido más inteligentes o más perspicaces. El asunto ¿No? es que como antes los juegos se hacían en un espacio muy chiquito de memoria, si era un juego muy sencillo te lo acababas muy rápido. Okay. Entonces tenía que ser lo suficientemente retador para que te mantuvieras jugando un número de horas. Ya. Esa es la razón. Yo pensé que teníamos ahí como privilegios en la cuanto verdad a inteligencia. Es que tiene su mérito. Pero sí, ¿no? Porque, bueno, es controversial porque creo que muchos... el tema de los videojuegos puede ser como... algunos lo toman como pérdida de tiempo y otros como que te ayuda a tener más destreza en ciertas habilidades, a lo mejor de inteligencia o de destreza. Creo que ahí es un tema un poco de debate, ¿no lo crees? Creo que ya no está en debate. Creo que mucha gente antes consideraba que los videojuegos eran una cuestión de ocio. Sin embargo, ya se ha demostrado que hay muchísimas aplicaciones, tanto así que no solo aplicaciones, ya lo están considerando meter como una disciplina olímpica. Ya existen los eSports y ya, como comentamos en el programa anterior, ya se ocupan los juegos para capacitar a las personas, y no solo en el ámbito como nosotros lo platicábamos de las empresas, sino que ya hay escuadrones de drones que los capacitan mediante videojuegos, pilotos y demás, que es mediante videojuegos. Entonces, yo no lo consideraría una cuestión de ocio. Ajá. Creo que eso probablemente fue antes de que se le encontrara todas las aplicaciones que tenía, pero actualmente pues ya incluso hay carreras que son de videojuegos, no de desarrollo, de videojuegos. De hecho, si no mal recuerdo, te lo voy a investigar, pero está en el TEC de Monterrey esa carrera. Wow, qué interesante. Y creo que más bien supongo yo que era un tema de una campaña, porque también hasta llegué a escuchar que era como los videojuegos generan violencia o un tema así. Y no, la verdad es que, como bien dices tú, hoy en día hay muchas posibilidades de aplicaciones en beneficio, ¿no? Tanto a distracción, tanto a entrenamiento, tanto en habilidades, ¿no? Sí. Pero qué bueno, me da gusto que eso ya haya quedado como en el pasado, aparte de que es una industria multimillonaria. Así creo es. que en la escena, y no me dejarás mentir, hay historias así como de peleas, si no mal recuerdo, por ahí una historia de un prototipo que me platicabas, y hay historia ahí como con chismecito bastante interesante. Chismecito empresarial. Sí, así de, déjame tomar café. Entonces, a ver, entiendo que, bueno, por ahí de los 70, como que no avanzó mucho después del punk, hubo ahí como fueron los orígenes. Y posteriormente, ahí en nuestra época dorada de los años 80, hubo un renacimiento, ¿no? Así es correcto. El surgimiento del Atari, consolas de Sega y otros desarrolladores, y el surgimiento de Nintendo. Justo, ahí empiezan a aparecer ya las empresas como los orígenes. Yo quería hacer un paréntesis y justo te comentaba de una anécdota que tengo con los Reyes Magos. Fíjate que con mis hermanos tuvimos la fortuna de que los Reyes Magos en aquel entonces nos trajeran tan esperada Atari. Creo que si no mal recuerdo era la 2600, la del botoncito, y no sabes cuántas, sí, el joystick, no sabes cuántas terapias nos ahorramos por quitarnos el estrés ahí de los videojuegos. Pero era bien interesante porque me acuerdo del el juego del carrito, ¿no? Que literal, como bien dices tú, eran píxeles, o sea, en una perspectiva. Y otro juego, el de la ranita, que tenías que cruzar una calle llena de el Frogger's. Ajá, sí, exactamente. A la fecha, de hecho, son la base de muchos juegos clásicos que ahorita están en el celular, nada más que ahora con mejores gráficas, pero es la misma dinámica. Pero imagínate, si con esos recursos en aquel entonces
Yo me acuerdo que con mis hermanos nos la pasábamos toda la tarde, en la noche, en la madrugada jugando, porque era padrísimo, que por cierto les mando un saludo a mis hermanos. Me acuerdo cómo nosotros queríamos, ya teníamos nuestros primeros intentos de realidad virtual, porque movíamos el control para todos lados, de tan emocionados que estábamos, pero era muy, muy, muy buena época. Hoy lo recuerdo con mucha nostalgia. Y voy entendiendo un poquito ese cruce que tuve con esas tecnologías. Entonces, recapitulando, teníamos entonces el surgimiento de Atari, ¿no? Nintendo, por supuesto, y aquí aclárame, ¿es cierto que ellos al inicio fabricaban naipes o juegos como de... cuéntame un poquito de eso, por favor. Es correcto, mira, creo que ahí se expande como incluso para poder desarrollar otros programas, pero mucho del surgimiento de los videojuegos se basaron en juegos de mesa, en particular juegos de rol, pero creo que eso lo podemos posponer para otros programas porque es un tema muy amplio. Largo. Sí. Sí. Oye, entonces, los primeros actores en la escena de los videojuegos, Atari y Nintendo. Sí. Y si no mal recuerdo, Nintendo tiene dos juegos icónicos, Mario Bros. Super Mario Bros. Y The Legends of Zelda. Sí, Nintendo actualmente ya tiene varios juegos icónicos, pero sí, su juego más icónico o de, digamos, insignia es Mario Bros, que posteriormente se volvió Super Mario Bros, y posteriormente N cantidad de franquicias. ¿De versiones? Sí, Mario Kart, Mario Party, Galaxy, Paper Mario. Sí. Sí, muchísimos. Sí. Incluso uno como de peleas. Bueno, ha tenido varios. Eso está padrísimo. Me acuerdo mucho de eso. Una pequeña anécdota también con mis primos. Ellos tenían la versión de Nintendo. Y jugábamos con ellos mucho Mario Bros. Y si no mal recuerdo, Donkey Kong. Sí, era más o menos de esa época y era también padrísimo. Y aquí, a ver, ayúdame a entender un poquito en el contexto. En ese entonces, más o menos, también ya había salido un juego de patos, ¿te acuerdas? Que un pato se burlaba de ti cuando no le disparabas. Sí, ahí fue en el Nintendo. En el Nintendo me parece que fue el primero y posteriormente sacaron la versión para Super Nintendo y tenías de gadget otra de las avances tecnológicos de Nintendo, si me permites. Yo siempre he dicho que Nintendo ha estado muy adelantado a su época. Hicieron una pistola para que pudieras estar matando a los patitos. Y había un perrito que... Justo, era el que se reía de nosotros, que salía y se reía cuando... que decía, qué malo eres con el tino. Exactamente, sí. Era buenísimo. A mí, en lo personal, yo sé que aquí habrá muchos fans tanto de unas consolas u otras, pero para mí el tema de Nintendo, como bien lo comentas, me parece disruptivo por estar adelantado a su época y tener la valentía, ¿no? De ser disruptivo en innovaciones, en implementar cosas que jamás habían visto. Así es, y eso, de hecho, llevó a una de las guerras que mencionas, empresariales. Justo durante el Super Nintendo ocurrió un avance en los videojuegos, que es el primer videojuego en 3D. El primer videojuego en 3D, muchos pensarían que salió para el Nintendo 64, que la insignia era justamente que eran juegos en 3D, pero no. El primer juego de tridimensional fue el Star Fox para el Nintendo, para el Super Nintendo. Este era un juego de navecitas poligonales, e ibas pues matando a otras personas y haciendo carreras y varias cosas. Es también ya uno de los juegos insignias de Nintendo. Pero a raíz de este juego, Nintendo vio la necesidad de desarrollar más esta tecnología. Y decidió aliarse con Sony. Que aquí viene otro participante importante. Así es, un parteaguas.
El chiste, y para no ahondar mucho en detalles, Sí. al final se separaron. Uf. PlayStation era un componente que iba a tener la Super Nintendo. Ok. Sin embargo, Sony y Nintendo se enemistan y Sony dice, bueno, yo ya tengo este prototipo, ya tengo la tecnología. Me llevo mis juguetes. Así es, y lo voy a desarrollar por mi parte. Y así fue como nació la PlayStation de Sony. Y Por ahí del Nintendo, 94, si no mal recuerdo. así es, Ujú. que para mí fue la época dorada de los videojuegos. Justo. Entiendo que fue en los 80s, digamos, culturalmente hablando. Sí, pero los 90 es en donde creo que también Sega, ¿no? Se une a estos participantes icónicos. ¿Y quién más sería? ¿Microsoft? Microsoft también saca su consola, de hecho ahí salen los primeros 3 competidores fuertes, Sí. que es la Xbox caja negra, Ok. El Nintendo 64, que en lo personal es mi consola favorita de toda la historia, y el PlayStation 1. Ese Aquí, grisecito que no así es, podían... que sacaron 1000 versiones Sí. diferentes, la Slim, la grande, la que Sí. tenía pantallita, la que... maravillosa la verdad la consola, y la verdad es que Sony supo hacer muy, muy bien el marketing. Crecieron muchísimo, brutalmente, también por el hecho de que Nintendo cuidaba sus desarrollos sacando cassettes Ok, los o cartuchos. cartuchos. Ajá. Y Xbox... A los que le soplábamos siempre, ¿no? Sí. Y Xbox y PlayStation sacaron discos. Sí. Y siendo honestos, parte de la popularización del PlayStation fue el hecho de que se podían hacer piratas. Ok. Y no es tan fácil hacer pirata un cartucho porque requieres más presupuesto. Sí. Entonces se popularizó mucho la consola porque podías Masificaron el uso. comprar Sí. discos piratas y era mucho más accesible para el público en general tener juegos. Sí. Eso levantó muchísimo la popularidad. Que recuerdo justo en el PlayStation 1 que tenía un sensor que creo que lo tapaba, ¿no? No me acuerdo, había muchas como teorías que cuando empezaron a compartir la manera en la que podían hacer que, no es cierto, creo que primero metían un disco original, ya que lo leía la consola, lo sacaban y metían el otro y ya podían correr el pirata o algo así. En mi experiencia, yo supongo que ya cuando lo agarre, porque como te menciono, Sí. en esa época yo tenía el Nintendo 64, pero lo que yo llegué a ver es que los compraban y los ponían. Realmente su única debilidad como consola eran las mentadas tarjetas de memoria, que ahí se iban tus archivos, si se descomponían tenías que comprar otra, pero era realmente la única debilidad que tenía la consola. Claro. Pero fue impresionante el crecimiento que tuvieron. Muchísimo. Ahora sí que fue un hit, pero sin embargo creo que esto, lejos de hacer que Nintendo saliera del juego, siguió innovando, ¿no? Así es. Mira, después de esto, Nintendo apostó diferente. Ok. PlayStation sacó su PlayStation 2. Ujú. Microsoft, ahí fue en ese inter donde sacó su caja negra. Ya. Y Nintendo no apostó por grandes tarjetas de memoria, grandes tarjetas gráficas, grandes definiciones. Él apostó más por juegos y experiencias y se migró a los discos, viendo la popularidad. Sin embargo, también viendo que había mucha piratería, él sacó un formato de discos chiquito y sacó el GameCube. Y popularizó mucho en esa consola el Smash Bros. Ya, que fue uno de los juegos más populares para esa consola. Posteriormente, Nintendo reviró todavía más. PlayStation... Era el rebelde de la... Sí, siempre, de hecho siempre. Y a la fecha, eso es lo que le ha ganado el todavía ser la consola más vendida. Y no es nada fácil decirlo, porque también, siendo honestos,
creo que cada consola tiene su particularidad y sus bondades, ¿no? Así es. Pero aún así en ese mercado competitivo tiene el estandarte. Y no quiero ahí generar controversia ni hate acá de algunos fanáticos de Xbox o de PlayStation, pero la verdad es que es digno, porque como bien lo comentas, ese tema de ir en contra la corriente y sobre todo de irse adaptando, ¿no? Y mejorando. Claro, sí, no es favoritismo por una o por otra, simplemente Nintendo sí ha marcado una diferencia histórica y creo que sí han ido muy adelantados a su época en muchos sentidos. Yo personalmente juego las 3 consolas insignias, tengo también las portátiles y también juego en PC. Sí. Pero en particular la historia de Nintendo es curiosa porque él cambia. Las consolas como Xbox y Play le apuestan por poder, le apuestan por procesadores enormes, le apuestan por tarjetas gráficas. Ya tenían discos internos, ¿no? Discos sí, duros. Y muchísima definición. Sí. Y Nintendo dice, no, yo voy a hacer mi consola más chiquita y más portátil. Y lanza el Wii. El que tenía los controles de movimiento también es una innovación impresionante. Sí y no. Cuéntame. Se dieron cuenta de lo que dijiste en un inicio. Tú cuando jugabas con tus hermanos movían el control para un lado y lo subían y lo bajaban y se dieron cuenta de eso, que todos tenemos ese reflejo cuando jugamos. Entonces, ¿por qué no potencializarlo para que sea una herramienta en funcional, el juego? ajá. Exacto. Y fue lo que desarrollaron. Fue un hitazo. Siguieron con el formato de discos y... Yo recuerdo, jugaba ahí en el Wii, hasta creo que también tenían un volante, Sí. ¿no? Un volante y recuerdo jugar, si no mal recuerdo, Mickey Mouse, Magic, algo así, Sí. que era la historia del mago cuando este canijo tira la tinta, bueno, se mete ahí en una serie de problemas, pero bastante bonito esa parte del Wii que jugamos en ese entonces. Así es. Y de ahí sacó el Wii U. Ajá, sí. Que fue su primer intento. No lo llamaría fallido, Okay. pero como bien sabes, y probablemente tú me podrás apoyar en esta parte porque sabes más que yo de eso, en el Scaling Up Ajá. haces pruebas y lanzas al mercado. Tienes que lanzar al mercado tus pruebas para saber el feedback y poder mejorar las cosas. Sacaron el Wii U y aunque no fue una consola tan popular, ya tenía la pantalla y fue lo que es la precursora, digamos, su beta del actualmente del Switch. Sí, justo, es algo bien interesante que nombres eso porque el crecer de una etapa a otra, me acuerdo mucho recientemente estaba leyendo a Daniel Marcos justamente y hablaba del Valle de la Muerte, cuando vas cambiando de una etapa a otra, en cada una de esas etapas no siempre te va a costar lo mismo en cuanto a economía, en cuanto a desgaste, en cuanto a inversión, y no siempre va a ser como el resultado que uno espera. Sin embargo, una vez más, Nintendo vuelve a mostrar que esa data la convierte en oportunidades. Así es. ¿No? De hecho, creo que ese se podría haber considerado el Valle de la Muerte de Nintendo, porque ciertamente ahí bajó mucho su popularidad. Y creció mucho en Xbox y en PlayStation. Y siendo honestos, pues a la fecha son consolas que en cuanto a definición, procesamiento y demás, son superiores, pero Nintendo sigue apostando por consolas pequeñas, menor capacidad gráfica de procesamiento, pero mejores títulos. Es que es impresionante también, si me permites, también tenemos en casa nuestra terapia con la Switch y la verdad es que es impresionante ver esa pantalla tan pequeña, la versatilidad que tiene, o bien de tener, es como un dock, ¿no? Que conectas hacia la pantalla y tienes pues una consola prácticamente, o si estás de viaje o vas a otro lado,
pues ya saquen tu cartucho que tienen el pequeño o descargas en línea los juegos, pues ya tienes algo portátil de la verdad, de muy buena definición y como bien dices, yo debo de confesarte que por ahí me metí varios goles en la tarjeta por andar jugando este juego de Asphalt. Ah, sí. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, con mi hija juego mucho el de Resident Evil, Ujú. bastante bueno y por ahí algunos muy nostálgicos como Street Fighter, Ah, sí. Pac-Man, por ahí también descargamos y la verdad es que como bien dices, los títulos, pues puedo estar ahí hasta las 2, 3 de la mañana jugando Asphalt y tuneando los carros y todo esto y no sientes. Ahorita le acabas de dar al clavo Ujú. con una de las estrategias más pesadas de marketing Ok, que tiene Nintendo, cuéntame. y es justamente la nostalgia. Como bien mencionas, Sí. los niños de aquel entonces somos los adultos que tienen pesos ahora. Sí. Y eso lo sabe Nintendo. Y no es una estrategia nueva. Ha estado desarrollando esta estrategia por décadas para que cuando lleguen esos niños a ser adultos, compren por nostalgia. Y a la fecha lo hacemos. Me recuerdo ahí en esa red social un video muy viral que creo que Nintendo también lo vio porque sabe cómo llegarnos a mucho público, ese que dice adulto independiente, con gustos, cóbrese. La verdad es que sí, aplica muchísimo. Yo debo de confesar que también ya tuve que guardar mi tarjeta porque es muy impresionante y en algún momento hablamos también de ese tipo de transacciones con en su momento que lo que me decías de las criptomonedas, Ujú. pero hoy en día también los videojuegos pues generan mucho en las stores para tunear, actualizar. También me viene a la mente este juego de Fortnite, ¿Sí? ¿no? Que los skins y la versatilidad y el marketing que tiene de ir adaptando las circunstancias del momento. Por ejemplo, cuando salió Spider-Man, que creo que hubo una versión en Fortnite de Spider-Man, Sí. de Star Wars, de varias cosas. Y eso lo sé porque mi hija juega muchísimo Fortnite y la verdad es que cada rato andan cambiando sus skins o sus adaptaciones. Fortnite, aparte de ser una empresa que sí, tiene muchas compras en línea y sí, genera mucho dinero y tiene muy buenas licencias, hizo algo que pocas franquicias del mundo de los videojuegos han logrado. Cuéntame. Es no el único, Ok. pero de los pocos que lograron tener su juego en PlayStation, su juego en Tienes Microsoft, razón. su juego en Switch, pero no solo ahí, también lo tienen en PC y en celular. En celulares yo lo llegué a jugar, tienes razón, y bastante eficiente. Multiplataforma, y puedes jugar, a diferencia de muchos otros juegos que dicen, bueno, sí está para todas las plataformas, pero si juegas en Play solo puedes jugar con otras personas que estén en Play mira, eso no porque sabía. comparten la red Ujú. de Aquí esa ellos manera. dijeron, nah. Aquí es todos parejos y todos se hacen bolas y todos se pelean. También ha traído sus consecuencias, Ok. porque déjame decirte que, como te mencionaba, la industria de los videojuegos ya no es nada más lúdica y ocio. Ujú. Ya se consideran eSports, Ok. y cuando se juega a nivel competitivo, no es lo mismo que juegues en una Switch, que tiene una tarjeta de video un poco más lenta. Claro, ¿no? Con las limitaciones o la visión que tiene Nintendo de apostarle no a grandes capacidades. Ajá. Ajá, a que juegues en una PC, Claro, con una tarjeta dedicada, con un procesador. un monitor Sí. super widescreen que para Sí. donde voltees vas a ver qué pasa alrededor de ti, etcétera, Sí. etcétera, y con un mouse de ultra Claro, mega estar así. sensibilidad y velocidad. Ujú. Entonces, pues ahí tuvieron que haber regulaciones. Claro. Y eso también fue importante, pero eso ya en la parte del juego profesional, que creo que también es un tema que podemos abarcar más a futuro.
recuerdo que tenemos contacto con nuestros amigos de Arena. Justo te iba a decir, ¿te acuerdas que en algún momento tuvimos la oportunidad de lanzaron, ¿no? Creo que Así es. estuvieron patrocinando o hay una alianza con eSports, ¿no? Sí, Ajá. tienen su programa de esports y ellos son patrocinadores de una arena de videojuegos. Claro. Ujú. Y esto les comparto a los que nos están viendo, justo porque tuvimos la fortuna de trabajar en paralelo con unos desarrollos de realidad virtual. Recordarás del arco, Sí, Volcano. Volcano para el área de arena en Cinemex. Y pues nosotros encantados porque todo este ambiente es padrísimo, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo lo habíamos hecho para los Oculus Quest, ¿no? Y antes de avanzar, Susi, porque hay un tema de un juego que me pareció disruptivo. Sin embargo, antes de avanzar, ahorita que hablábamos de Fortnite, para cerrar el tema, recuerdo que hubo un tema con Apple, sí es con la Store de Apple. Si no mal recuerdo, se separaron, ¿no? Porque el juego se distribuía, en el caso para dispositivos iOS, mediante la Store de Apple, y creo que el fee que te cobra la tienda es muy alto. Así es. De hecho, no solo fue con Apple, Ujú. pero con Apple fue los más sonados porque generalmente los desarrolladores doblaban las manos Exacto, las con condiciones Apple. por la potencia, ¿no? Que tiene. Exacto. A la fecha nosotros cuando hacemos desarrollos para iOS, Sí, ya ni pues, me digas, es muy burocrático, muy complicado. mucho. Pero no fueron los únicos. Pero a final de cuentas la popularidad del juego Rebasó. sí pesa más. La verdad es que genera Sí. muchísima cantidad de dinero. Es absurdo. Bueno, Sí. no es absurdo. La verdad es Pero que sí se es. entiende, pero es mucho dinero. Sí, no, es interesante porque ahí cruzamos otras barreras de finanzas, de estrategias y demás cuestiones, y también habla en este caso, si no mal recuerdo, y corrígeme, es de Epic Games, Fortnite. Sí. También habla de esa disrupción o de esos retos, ¿no? Que tiene a lo largo como Nintendo y a lo mejor como muchos otros en su momento que podremos más adelante profundizar como en su momento Xbox o PlayStation y todo esto. Sí. Pero esos retos, ¿no? A final de cuentas de convertirlos y arriesgarle y apostarle a que tu producto sabes lo que estás haciendo, ¿no? De hecho, antes de que pasemos al siguiente tema, ya tocamos un poquito del pasado, un poquito Sí. del presente. Déjame te comento un poquito de lo que se plantea para el futuro. Cuéntame. Y en este caso no voy a hablar de Nintendo, Ok. sino de Xbox, Ujú. o bueno, Microsoft, para ser concisos. Ellos están trabajando para que sus desarrollos sean o se puedan jugar en Quest. Ok. En Oculus Quest 3, si no mal recuerdo, no sé si también van a ser compatibles con 2, pero de esta manera tú vas a poder jugar cualquiera de tus juegos de Xbox en el Oculus. Qué interesante. Y un pequeño paréntesis, Sí. dato curioso que encontré en TikTok. Hay una chava que sigo que muestra cómo ha bajado de peso gracias a estar jugando con Oculus en una caminadora Omni, que para los que no saben es una caminadora en la que puedes ahora sí que caminar. Físicamente, ¿no? En Como todas mover, dimensiones, exacto. En todas direcciones con un visor de realidad virtual. Y ha estado jugando juegos que pues literalmente son de mundo abierto, muy abierto. Entonces, para llegar de un lado al otro tienes que caminar un chorro. Y ha conseguido bajar muchísimo de peso gracias a eso. Yo la verdad necesitaría una de esas, te debo de confesar y les voy a contar una anécdota que una vez me peleé con mi pared, estuve jugando el Ah, Oculus Quest, estuve jugando Darth Vader 2, que es igual mundo abierto y no, yo la verdad es que yo ya me sentía Jedi, yo era el más mejor, poderoso. Hasta que Susi casi llega y me dice, ya déjalo. Yo ya estaba peleándome con mi pared enfrente y todos mis nudillos ahí. No, déjame, todo se mueve. La verdad es que una de esas caminadoras multidireccionales, que entiendo también que ya son más asequibles, digamos, para cierto sector,
pero uno pensaría que también es como súper inalcanzable, ¿no? Pero a lo mejor Sí. si la sacamos a meses o le decimos a los Reyes Magos. Pues yo creo que todavía no es exactamente asequible, pero sí ya no están disparados los precios como antes, que eran Sí, cientos de pesos o sí, incluso dólares, ¿no? Bueno, cientos de miles, perdón, claro. de pesos o dólares. Sí, pero la verdad es que si alguien nos quiere hacer una donación, con gusto les podemos decir cómo funciona. Sí, Sí. mañana es mi cumpleaños, De dónenme. hecho, de hecho algo dato curioso que nadie necesita ver, pero ambos cumplimos el mismo 28, día, sí. entonces es algo bien interesante. Muchas gracias aquí a nuestra productora. Gracias. Y les vamos a dejar nuestra lista de, no es cierto, nuestra wishlist de nuestra Amazon. wishlist. Y bueno, algo que yo la verdad es que tengo muchas ganas de que platiquemos es este juego disruptivo, como siempre. Cuéntame un poquito de este nuevo juego de realidad aumentada. El que ya salías a la calle y de repente fue un boom, Ya. todo mundo fue así como... Te diría, nuevamente Nintendo, pero no. Aunque fue lanzado para Nintendo, Niantic nunca quiso vender por completo los derechos a Nintendo. Ok, Entonces es un desarrollo de Niantic y pues es el famosísimo Pokémon Go. Pokémon surge por ahí de los años 90, si no mal recuerdo. ajá, Y lo recuerdo perfectamente. Te voy a aplicar aquí mi imagen mental nostálgica. ajá. Yo estaba en casa de mi abuelito. Mi papá me compraba la revista de Club Nintendo los domingos para que yo me entretuviera en lo que él iba a platicar con mi abuelito y a ver el fútbol y demás. Ujú. A mí me encantaba ir a ver a mi abuelito y me encantaba que me compraran mi revista Club Nintendo. Y en la revista Club Nintendo yo estaba chiquilla, a duras penas, ahí medio sabía leer, si no Ajá. mal recuerdo, pero vi esta lista de 150 personajes como mascotitas Sí, y yo dije, no manches, y dije, mi favorito es ese, y era un zorro de 9 colas, se llama Ajá. Ninetales, de los Ajá. primeros 150 Pokémon. Y dije, no manches, es mi favorito y que no sé qué. Yo no sabía que iba a ser un juego como tal en ese momento, pero lo vi y me encantó, ¿no? Y pues claramente la revista hablaba de este nuevo lanzamiento en Japón, que había sido un éxito Sí. y todo. Y yo, qué padre. Mi papá, debo reconocerle que mi papá, mucho de lo que soy hoy, se lo debo a él. Él fomentó muchísimo mi gusto por los videojuegos. ok. Entonces, cuando en un momento él se fue a trabajar a Tijuana, y en Tijuana, como estaba en la frontera con Estados Unidos, tenía la facilidad de, de adquirir Del comercio. Sí, exacto. Entonces me compró mi primer Game Boy, Ok, que no fue el primer Game Boy, era un Game Boy Pocket, que era la versión chiquita del Game Boy y era plateadito, lo recuerdo perfectamente. Y qué padre. y uno de los primeros juegos que me compró fue el Pokémon Azul. Ok, Y me acuerdo que tenía la portada de este... ujú. Bueno, me encantó. Lo puse y me super clavé, en fin, me volví súper fan de la franquicia. Compré el cartucho rojo, posteriormente salió el cartucho amarillo que te podías tener a Pikachu y estar paseando y demás. Y fue un fenómeno increíble y actualmente pues es una franquicia que sigue generando. Yo en mi celular, aparte del Pokémon Go, que sí lo juego ocasionalmente, aunque ya pasó un poco el boom, tengo el Pokémon Unite, Ok, que no lo juego tanto como querría, pero es un juego tipo League of Legends, pero Ujú. con Pokémon. Y lo juego, me encanta. Entonces, ha sido una franquicia que da para mucho y a nivel
antropológico, ¿Sí? análisis, el éxito se debe a, bueno, la premisa del juego es atrápalos a todos. Ok. E históricamente tenemos los seres humanos esta tendencia a querer coleccionar cosas. Sí. No sé si te acuerdas que antes habían colecciones de estampillas, de monedas, De los que cuando ibas a la tienda y tenían como el cartoncito. Sí, de las estampitas, de las estampitas, coleccionables, exactamente. de el fútbol Sí, o de lo que sí, fuera. sí. Los tazos. Bueno, los pepsilindros. Sí, los hielocos. Bueno, ya son cosas muy viejas. Sí. Clásicas. Pero se dieron cuenta de esto y dijeron, ¿por qué no lo hacemos? Sí. Y fue un hitazo. Fue un hitazo el hecho de que también tienen su mitología, el hecho de que necesitas estrategia para jugarlo, no es un juego de avientas cualquier mono a que se pelee con otro y el más fuerte gana, no. Hay unos que son más fuertes contra Tienes otros. que analizar como las cualidades. Exacto. Y contra quién vas para que eso es algo muy interesante. Así es, y no solo contra quién vas, Uh-huh. sino que también puedes elevar los stats de tu Pokémon. Por ejemplo, si quieres que sea más rápido para que ataque antes, turbocargarlos. si quieres que sea más resistente para que sea un tanque y aguante más golpes, si quieres, tienes que desarrollar una estrategia. Ya. Eso está bien interesante. Yo recuerdo mucho cuando fue el boom aquí en la ciudad. Todo el mundo estaba buscando, creo que había estaciones, ¿no? También, Sí. o sea, bueno, en los lugares específicos había como más Pokémon o en el parque, o me acuerdo mucho de... Hubo un evento de lanzamiento que se realizó ya después de que se había lanzado el juego, Claro. pero hubo un evento de lanzamiento hace más o menos unos 6 años Ajá. en el bosque de Chapultepec. Ok. Y ahí veías gente adulta, gente joven, niños y demás, y gente que no tenía ni idea de Pokémon, que era su primera vez Sí. con acercamientos con Pokémon, y era, o sea, uno se daba cuenta porque decían, acá hay unos que son como caracoles, y cosas así. Ya me imagino a ti, picaba las cejas, no se llaman como caracoles. Un vamos a calmarnos. No, malo, así no se llama. Sí, pero, o sea, está bien, ¿no? Que sea Claro. su primer acercamiento, también es una parte muy Pero muy justo, padre. ¿no? Rebasó fronteras, perdón que te interrumpa. Justo, tanto es su potencial que rebasó temas culturales, o sea, insisto, yo recuerdo mucho que llegaba a llevar a mi hija al parque de los Venados, si no mal recuerdo, y ahí me tenías andando atrás de mi hija porque andábamos buscando Pokémones, y la verdad es que es padre, es divertido, e implícitamente uno no se da cuenta, pero en ese viaje o en ese querer acompañarla a buscar Pokémones, pues te hacía compartir tiempo de calidad con tus seres queridos o con tus amigos, de caminar un poco, que también bastante ayuda, y disruptivo, porque anteriormente la consola era de casa. Así es. ¿No? Pero no solo eso, le diste a clavo a otra de las cuestiones de este juego. Sí. Parte de la premisa de este juego era que caminaras. Y claro que lo lograron. No lo podías hacer de otra manera. Sí. Si ibas en carro, se congelaba el juego. Sí, detectaba, supongo, así ¿no? es. Ajá. Y de hecho, contaba tus pasos para el nacimiento de los huevos, para varias cosas. Entonces, sí, la premisa era caminar. Estaban buscando tu bienestar físico, pero de una manera lúdica. Nuevamente, demostrando que los videojuegos no son una cuestión solamente de ocio, Claro. sino que tienen aplicaciones prácticas para la vida. Es que imagínate, o sea, son parte de la cultura. Literal, propiciaron un cambio social, ¿no? Así es. Y padrísimo, la verdad es que todavía, como bien dices, si bien ahora ya no es el boom, pero sigue estando con mucha vigencia, y lo que, fíjate, me lleva al tema, ya con estas tecnologías, con estas innovaciones. ¿Tú qué opinas? Porque por ahí hablábamos el programa pasado de los visores de Apple,
¿no? Que ya los traen también en el exterior y todo esto, y los lentes de Ray-Ban con Meta, esta tecnología a lo mejor de realidad virtual en un juego. ¿Qué podrías platicarnos de lo que se viene al futuro? ¿Cuál sería como, cómo imaginas o de plano crees que sea como inimaginable a donde vayamos ahora en un futuro no muy lejano en este tipo de videojuegos? Honestamente, he visto una tendencia hacia el metaverso. He visto dos tendencias. Una, de mudarnos a otro planeta, y la otra, de generar una realidad alterna como como lo es el metaverso. Yo creo que para los que no nos alcance irnos a vivir a Marte, Uh-huh. O a lo mejor venimos de ahí. No lo okay. sé. Ok, eso será para otro programa. Pero yo creo que va a ser una onda más tipo Ready Player One. Uf. Pero más del lado del libro que de la película, en donde incluso las clases se daban en aulas virtuales y otras aplicaciones muy interesantes. Creo que esa va a ser el siguiente paso. Que bueno, no estamos tan lejos y a lo mejor no como el libro y la película, como bien comentas, pero creo que el evento canónico para muchas tecnologías o industrias fue el tema de la pandemia, porque gracias a la pandemia se aceleraron muchas tecnologías y ahorita que me comentas, muchos de los estudiantes estuvieron en línea, si no bien propiamente como lo imaginamos, pero sí muchos trabajos se hicieron remotos o el home office o muchos circunstancias se hicieron aplicando tecnología, a lo mejor videoconferencias y cosas por el estilo, pero yo creo que no es como tan ciencia ficción como bien lo comentas, que podamos migrar no solo muchos aspectos de la vida real, sino los videojuegos en específico, a este tipo de innovaciones, ¿no? Del metaverso o como bien el oasis que bien mencionaba. Yo sé, esa sonrisa también para mí es fantástica porque amo esa película. Creo que si alguien se puede llamar fan lover de eso, eres tú. Sí. Es impresionante por toda la serie de nostalgia que implica, que bien, como bien lo comentaste, que Nintendo lo sabe. Pero todos los recursos que utilizan, las referencias, no, es impresionante, ¿no? Sí, de hecho, mucha de la tendencia de todo Uh-huh. lo va a marcar nuestro entorno político, social y económico. Creo que eso va para un programa más largo, creo que vamos a poder ahondar mucho en eso, pero por ejemplo en la industria de la moda, en la industria de los videojuegos y demás, se marca la tendencia de acuerdo a cómo estén las cosas pues en el mundo. Por ejemplo, cuando hay una gran recesión, Sí. La gente estaba muy en contra de la cuestión de los videojuegos porque lo consideraban ocioso, Claro. ¿no? Entonces había como esta resistencia. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? La realidad virtual no es nueva. No, lo sé. La realidad virtual lleva décadas existiendo. Y Sí. te lo digo porque yo llevo por lo menos 10 años desarrollando realidad virtual. Okay. Y apenas se está popularizando de manera comercial. Sí. Entonces, a lo que voy, a lo que me lleva esto es que dependiendo de cómo vayan evolucionando las cuestiones sociales, políticas, económicas, si hay guerras, si hay recesiones y demás, se va a determinar si vamos a poder estar en un entorno virtual o si van a necesitar que vivamos en el mundo real sacando materia prima y demás, pero creo que lo va a determinar mucho y creo que eso da para otro programa entero. Claro. Ahorita que lo comentas, para sumar un poquito ahí, esta es un poco opinión. Yo he visto el tema de la realidad virtual, como bien comentas, si lleva más de 10 años o por supuesto que a lo mejor más tiempo, pero nosotros de tener esa conciencia. He visto, por ejemplo, que han hecho prototipos o prácticas, por ejemplo, en Amazon, el de esta tienda virtual en donde
si no propiamente realidad virtual, pero en donde ya no necesitan gente, en donde tú llegas y según el carrito va metiendo las cosas y ya aparece en tu compra y cosas así. Y en la moda he visto ahí, por ejemplo, que te puedes ir probando con realidad virtual cómo se verían ciertas prendas contigo, ¿no? Sí, de hecho, nada más déjame... Sí. No quiero ser yo la que te diga esto, pero ya descubrieron que eso fue una farsa. Dios. Lo de Amazon. ¿Qué sigue? Sí, ves el chiste de, seguramente hay un enanito Sí, ahí adentro de había esa uno. máquina. No, habían muchas cámaras con Ok. gente que iba registrando lo que ibas metiendo en tu carrito de compra. Ok. Y así te iban haciendo tu cuenta, sí. Fue Oye, muy pero triste. creo que el que no es triste, y creo que ambos tenemos y no es gol, ya para finalizar, es los lentes, la tecnología que hizo ¿Ray-Ban? No, Ben and Frank en su sí. plataforma de probar con realidad virtual cómo se te verían los lentes. Sí, Ese sí no fue. No, ese estuvo muy Ese estuvo padre. muy bueno. Muy buena aplicación. ¿No? Sí. Y bueno, yo sé que siempre queremos un poquito más de tiempo. La verdad es que el tema nos da para infinidad Mucho. de plática, pero nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado un ratito, Susi, como siempre. Te agradezco muchísimo todo tu conocimiento y el compartir este espacio con los demás y esperamos que nos puedan llegar a comentar ahí de qué temas quieren que ahondemos, qué quieren que platiquemos. Y nada, por mi parte creo que es todo. No sé si tienes que agregar algo. No, sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos y pues nos vemos En el siguiente nivel. Muchas gracias. Hasta luego. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.